Estimadas y estimados colegas, estamos dando inicio a una nueva charla del ciclo de charlas del Centro de Apoyo a la Docencia para este segundo semestre del año 2024. En esta ocasión tenemos como invitado a nuestro colega y amigo doctor Alejandro Álvarez Marín, con la presentación que se titula Transformación Digital en Educación e Industria, Realidad Aumentada, Virtual y Minería de Procesos. Alejandro es doctor en Tecnologías de la Información y la Comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos en España, es magíster en Tecnología de la Información por la Universidad Técnica Santa María en Chile e ingeniero industrial por la Universidad de La Serena, acá en Chile. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de La Serena, donde su investigación se centra en educación, en realidad extendida y la industria 4.0. Su labor está orientada a impulsar el avance de las tecnologías de la información mediante la colaboración y la innovación. Ha publicado numerosos trabajos en revistas de alto impacto, nacionales e internacionales. Tiene intereses de investigación que van desde la gestión del conocimiento hasta los clústeres industriales y el uso de tecnología en la educación. Se ha destacado por explorar el potencial de la realidad extendida para mejorar los resultados de aprendizaje de estudiantes de ingeniería. Eh, Tiene una gran cantidad, digamos, de méritos y de artículos publicados que voy a omitir para no extender demasiado esta presentación. Alejandro, como siempre para nosotros es tremendamente valioso tu aporte. Te agradecemos mucho que nos hayas querido acompañar con esta charla y quedamos atentos a escucharte y después a conversar sobre tus investigaciones. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Mauricio, a ti, a todo el equipo por la invitación. Un honor estar presentando aquí y también, como tú decías, por segunda oportunidad para ir mostrando los avances que hemos tenido también este último año. Voy a proceder a compartir la presentación. Como tú indicabas, mi foco está relacionado con la transformación digital en lo que es la academia y la industria propiamente tal, enfocándome especialmente en tecnología como la realidad extendida y ahora también estamos prospectando lo que es la minería de procesos. Todo esto, bueno, al comienzo del foco de nuestra investigación está enfocada en la realidad aumentada que se hizo conocida hace varios años con respecto a Pokémon Go, donde jóvenes y adolescentes perseguían elementos, digamos, virtuales, estas figuras virtuales, como un juego. Y ahí nació la inquietud de poder enviarlo a la sala de clase. Y nosotros sabíamos que en asignaturas como mecánica de fluido, los estudiantes tienen un bajo desempeño, no necesariamente por no saber con respecto a la materia propiamente tal, sino porque no eran capaces de visualizar ejercicios más bien complejos para ver cómo se relacionaban los distintos elementos para poder sacar dichas soluciones. Y la motivación principal enfocado en este proceso es que, como hablábamos, es la industria 4.0 porque la realidad aumentada, como vamos a ver también la realidad virtual y otras, forman parte de las tecnologías relacionadas como es la industria 4.0 y la transformación digital. Por lo tanto, nuestros alumnos esperemos que al entregarle este tipo de tecnología no solamente se preparen a nivel académico, sino que también el día de mañana en el proceso laboral. ¿Y por qué? Porque tanto la realidad aumentada y la realidad virtual hoy por hoy ya es una realidad en la industria 4.0, donde se van a desempeñar nuestros futuros ingenieros. Pero para que una tecnología sea usada, lo primero que uno tiene que indagar si existe una aceptación para que las personas quieran usarla. Y ahí nace el concepto de aceptación tecnológica. Basado en un modelo clásico de aceptación tecnológica TAM, que nació a eso de a comienzos de los años 80, cuando principalmente en Estados Unidos, en Europa, empezaron a salir los computadores personales, pero no todas las personas, los ejecutivos, los gerentes, querían o utilizaban esta nueva tecnología. Davis empezó a preguntarse cuáles eran los factores que hacen que alguien quisiera utilizar o no alguna tecnología. Y ahí identificó varios. Primero, indicaba que hay algunas variables externas que afectan la facilidad de uso percibida de la persona con respecto a la tecnología, qué tan útil puede ser,
eso afectaba que la persona tuviera una actitud hacia el uso y finalmente una intención de uso. Y pudo demostrar que si una persona tenía una intención de uso de una tecnología dada y al tener esa tecnología, finalmente iba a hacer uso actual del sistema. Estos modelos se trabajan con ecuaciones estructurales que logran ver causalidad con respecto a diferentes variables, constructos que uno está analizando. El primer trabajo que realizamos fue ver el estado del arte de cómo se estaba implementando o utilizando la realidad aumentada en educación y en ingeniería. Y una de las preguntas que nos hicimos, este estudio es mucho más amplio, pero una de las preguntas fue qué grado de interactividad presentaban las aplicaciones de realidad aumentada, es decir, qué tan dinámicas eran estas aplicaciones que existían en el mundo. Haciendo un análisis de la literatura científica, descubrimos que solamente un 24%, menos de un cuarto, de las aplicaciones tenían un cierto tipo de interactividad, mientras que la interacción más compleja que existía de la aplicación existente era solamente una interacción compleja, así se denomina, donde tú podías interactuar con el sistema y el sistema te podía indicar, según como tú estuvieras colocando ciertos elementos, si había estado bien hecha o mal hecha la configuración que tú realizabas. Entonces aquí en la figura aparece un trabajo por Lucas et al. El año 2018, donde trabajaba con circuito eléctrico y colocaba unos códigos QR para ver si la disposición que había puesto era la correcta o no la correcta y el sistema lo indicaba de estas características. Esta publicación fue realizada en una revista WOSCU 1. Luego, nosotros empezamos a desarrollar una aplicación en realidad aumentada para ingeniería, luego de haber conocido todos los elementos que existían en el mundo. Bueno, la arquitectura es la típica que se realiza en estos casos y desarrollamos esta aplicación en realidad aumentada para que nuestros estudiantes pudieran visualizar y aprender el comportamiento de la electricidad, de la intensidad de corriente en circuitos eléctricos resistivos tanto en serie como en paralelo. Entonces los estudiantes podían colocar elementos como batería, como resistencia, como resistor propiamente tal o ampolleta y el sistema en tiempo real podía dos cosas, calcularte cuál es el amperaje que está pasando por cada uno de los elementos y también cuál es la caída de voltaje que está interviniendo en cada uno de los elementos que tú colocabas. Además, cada uno de estos elementos tú podías cambiarles los valores y si se dan cuenta, al cambiar los valores o cambiar la configuración o ingresar cualquier elemento, aquí tú le puedes colocar dos, tres, cuatro baterías, cinco resistencias, la cantidad que estimes conveniente, el estudiante podía visualizar cómo se comportaba, entre comillas, la electricidad, la intensidad de corriente en un circuito eléctrico con colores más intensos, cuando hay más intensidad de corriente, con colores menos intensos, amarillo, plomo, cuando no hay intensidad de corriente, para que él pudiera entender y comprender cómo se comporta la intensidad de corriente dentro de un circuito eléctrico. Eso lo hicimos en varios tipos de circuitos en serie en paralelo para que los estudiantes pudieran participar y aprender especialmente lo que era la ley de Ohm. Con eso nosotros logramos una aplicación con el nivel máximo de interactividad nivel 4 porque hace cálculos y simulaciones y cálculos en tiempo real dependiendo en conforme tú vas incorporando o sacando elementos y se transformó en su momento la aplicación para ingeniería más interactiva que existía en la literatura científica. Esto fue publicado en un WOS. Bueno, pero no nos sirve nada tener una tecnología si es que las personas no tienen intención de usarla. Entonces, luego medimos dos elementos, la actitud hacia el uso y la intención de uso. La actitud hacia el uso es la evaluación que hace la persona de que si le conviene o no utilizar una tecnología en sí y la intención de uso ya es la probabilidad subjetiva que la persona quiera utilizar el sistema o la tecnología en la medida que lo tiene a la mano, dispone de él. Medimos los dos elementos y vimos que tanto la actitud hacia el uso y la intención de uso tenían muy valorado en un universo de 314 estudiantes. Esto también fue publicado en el Congreso ISMAR, que es el congreso más importante del mundo a nivel de tecnología extendida, de realidad extendida. Luego quisimos ver qué papel desempeñaban dos elementos.
Uno, el optimismo tecnológico y la innovación tecnológica en la aceptación propiamente tal de la tecnología. Ahí nosotros teorizamos un modelo donde indicamos que la norma subjetiva es qué tanto a ti te importa o tomas en consideración la opinión de personas que te importan con respecto a lo que te está indicando, digamos. Entonces, las normas subjetivas nosotros teorizamos que afectaban tanto el optimismo tecnológico y la innovación tecnológica. El optimismo tecnológico está relacionado con respecto a las creencias que la tecnología te hacen bien, es decir, te facilitan la vida el uso de tecnología. El contrario de optimismo tecnológico es cuando tú piensas que la tecnología es perjudicial para tu vida y es una tecnología muy intrusiva, etcétera, y te coarta libertades. Y también teorizamos que las normas subjetivas afectaban la innovación tecnológica, que quiere decir si uno es o no es pionero tecnológico, si eres el primero que te compra una tecnología que recién salió al mercado. Luego esos dos elementos, digamos, se afectaban a la actitud hacia el uso y finalmente si la actitud al uso afectaba a la intención de uso, esta última relación se ha probado bastante en muchas otras tecnologías. Y al tratar esto con un universo de 173 estudiantes, todo en una operación, en un laboratorio online, pudimos identificar que todas las hipótesis que nosotros fueron validadas y veíamos, por ejemplo, que la innovación, ser pionero tecnológico, era explicado en un 50% con los elementos norma subjetiva y optimismo tecnológico, pero era explicado de mejor forma por el optimismo tecnológico que con el otro, pero por ambos por igual. Los hallazgos de este paper fueron publicados también en una revista WOSCO 1. Luego quisimos adentrarnos para ver qué otras variables podrían explicar y predecir el uso de esta tecnología, pero ahora no en un laboratorio online, sino que en un laboratorio presencial con una experiencia más controlada, donde nosotros teníamos control absoluto de la experiencia que nuestros estudiantes pudieran tener con respecto a la aplicación y a la guía de ejercicios de circuito eléctrico en serio en paralelo para poder realizarlo. Y ahí incorporamos dos elementos más, que es la facilidad de uso de este elemento y la utilidad percibida que tuvieran los estudiantes con respecto al aprendizaje de circuito eléctrico. Realizamos un laboratorio presencial, como les comentaba, ahora con 190 estudiantes y pudimos ver que muchas hipótesis fueron aceptadas. Hay una hipótesis sobre el optimismo tecnológico si afectaba la actitud hacia el uso. En el modelo anterior nosotros pudimos visualizar que sí lo afectaba, no así en este modelo, pero sí el optimismo tecnológico afecta la utilidad percibida y la utilidad percibida afecta la actitud hacia el uso. Podríamos teorizar que las personas no solamente por el hecho de ser optimistas en la tecnología, van a tener una actitud positiva al usarla, sino que al ser optimistas ven que la tecnología es útil para el propósito, en este caso aprender circuito eléctrico, y eso hace que tengan una actitud hacia el uso. El otro elemento nuevo era la facilidad hacia el uso. Podemos ver que la facilidad de uso no afecta la actitud hacia el uso directamente, sino que también lo hace por la utilidad percibida. Es decir, si una aplicación es fácil de usar, es útil, lo encuentra el estudiante, y al ser útil tiene una actitud hacia el uso. Esto es bastante lógico, digamos, se entiende bastante, porque al ser una aplicación que está utilizada para el aprendizaje y para estudio, era de esperar que los estudiantes, al ser fácil, entendieran que es útil. Mientras más fácil es, más útil es, y ahí van a tener una actitud hacia el uso. Y no había una relación directa entre facilidad de uso y actitud hacia el uso, no como en otros tipos de aplicaciones de realidad aumentada que existen en el mundo. Por ejemplo, hay autores que han trabajado con aplicaciones dentro del museo, donde una persona va una sola vez, no lo hace intensivamente y tampoco lo va a repetir en el corto plazo. Y ahí se veía que la facilidad de uso sí afectaba la actitud hacia el uso, pero no así la utilidad percibida. Y eso también es entendible, porque si tú vas al museo, no esperes que sea útil para tanto tiempo, para muchas circunstancias, pero quieres que sea fácil de usar, porque si no fuera fácil de usar, ocuparías mucho tiempo tratando de usarla por una
oportunidad puntual que es haber ido al museo. Entonces, este estudio está coherente los resultados, con los resultados de esto y otros estudios similares, y esto fue publicado en una revista WOSQ2. Luego no nos sirve de nada tener una aplicación desarrollada que tenga una intención de uso fuerte o una alta aceptación como tecnológica si no podemos probar de qué sirve para lo que nosotros lo construimos. Entonces realizamos primero un estudio piloto pequeño, solamente con 28 estudiantes en total, donde prospectamos elementos como la usabilidad, el desempeño académico y emoción experimentada en el aprendizaje en un laboratorio de circuitos eléctricos en estudiantes de ingeniería. Este es un estudio que se realizó online porque estábamos en pandemia. Como les dije, hubo 28 estudiantes, 18 experimentales y 10 de control. Ambos grupos al comienzo se le hizo un pretest para poder identificar que las emociones no hubieran diferencias significativas antes del proceso, fueran homogéneos los dos grupos, tanto en emociones como en conocimiento. Luego cada grupo hizo un par de laboratorios o en forma tradicional online, ocupando Zoom, o realidad aumentada en Lab, también ocupando Zoom, pero con las aplicaciones en realidad aumentada. Y luego de dos laboratorios de 2 horas, de 3 horas, se realizó un post-test para poder ver emoción, adquisición de conocimiento, y en los que utilizaron la aplicación de realidad aumentada, usabilidad para poder sacar la información que les voy a comentar más adelante. La usabilidad ocupamos el SUS, que es una herramienta bastante buena para poder identificar la usabilidad, y solamente consta de 10 preguntas, por lo tanto no es tan larga, porque nosotros íbamos a aplicar más elementos además del SUS en los estudiantes, y pudimos identificar que la usabilidad de nuestra aplicación era casi 77 puntos, lo que es catalogada como buena, como se ve en el gráfico ahí por el SUS. Además, analizamos los rendimientos académicos. Podemos ver a la izquierda que el pretest no había diferencia significativa en los conocimientos previos de ambos grupos, el que iba a participar en realidad aumentada y el grupo control, pero luego de los laboratorios respectivos, en el post-test sí hubo una diferencia significativa a favor de los estudiantes que utilizaron la aplicación de realidad aumentada. Eso quiere decir que los estudiantes adquirieron de mejor forma mayores conocimientos al utilizar un laboratorio de realidad aumentada con respecto a los que ocuparon el laboratorio en forma tradicional. Luego también en esta misma oportunidad analizamos con respecto a cómo se comportaban las emociones de los estudiantes, entendiendo que las emociones pueden ser un factor bastante importante en la forma o los elementos que tú puedes tener para poder adquirir conocimiento. En ese sentido, nosotros identificamos tanto el grupo control, el grupo experimental, antes o después de cada uno de los laboratorios, si había alguna diferencia. Vimos que tanto el grupo de control como el grupo experimental eh, enfrentó una ansiedad mayor después de haber finalizado el laboratorio. Nosotros teorizamos que eso se produjo por estar en pandemia, y además los estudiantes están haciendo un laboratorio en pandemia que en circunstancias normales deberían hacerlo en un laboratorio in situ presencial, y eso en ambos laboratorios les puede haber producido más ansiedad al final. Y la vergüenza sí disminuyó bastante en el grupo experimental, hubo una diferencia significativa, no así en el grupo de control. Y lo que nosotros teorizamos es que los estudiantes, aún sin saber los resultados en forma desagregada, y tampoco sin saber los resultados, que si les había ido bien o mal en el post-test que medimos el conocimiento, las personas habían salido que utilizaron el laboratorio de realidad aumentada con más confianza en sí mismos, menos vergüenza, porque ellos internamente habían pensado que habían hecho un mejor trabajo con respecto a aquello. Todos estos hallazgos fueron publicados en una revista WOSQ2. Luego quisimos también ver dos elementos que son muy importantes, especialmente para los desarrolladores de las aplicaciones, que son la estética, en palabras simples, si la aplicación es bonita o es fea, y la calidad de la información, es decir, si tú crees que la información que te está entregando la aplicación es de buena o mala calidad, la entiendes de mejor o peor forma, y cómo esto afecta en la aceptación tecnológica.
Entonces tomamos uno de los modelos, el laboratorio presencial, y tomamos los elementos básicos del TAM y medimos si existía un efecto moderador entre unos de estas causalidades que existían ahí y pudimos identificar que hay una relación que sí había un efecto moderador de ambos elementos, que es la utilidad percibida con respecto a la actitud hacia el uso. Esto lo podemos ver acá en estos tipos de gráficos. El gráfico, bueno, los dos gráficos, pero voy a hablar el de la izquierda por mientras. Vamos a ver el rol moderador de la estética, el efecto moderador de la estética entre utilidad percibida con respecto a la actitud hacia el uso. Entonces, aquí podemos ver la línea del medio, la línea roja, que mientras más tú percibas una utilidad percibida, más vas a tener una actitud hacia el uso, hacia ese elemento. La línea roja del medio significa que ese es el total de estudiantes y así se comporta en este proceso. Pero existen otras dos líneas, una morada hacia abajo, que es cómo se comportan los estudiantes cuya estética la encuentran fea, mientras que la línea de verde de arriba es cómo se comportan los estudiantes que encuentran la aplicación bonita, es decir, con una buena estética. ¿Cómo cómo podemos interpretar este gráfico? Es de la siguiente forma. Acá podemos visualizar, si nos vamos por la línea azul morada abajo, una persona que encuentra fea la aplicación, poco estética la aplicación, necesita estar convencido que es mucho más útil la aplicación y va a tener la misma actitud hacia el uso que una persona con la línea verde que no encuentra que sea muy útil la aplicación, pero sí estéticamente la encuentra agradable. Entonces, esto nos indica la importancia que tiene la estética en este proceso, porque la estética también va a ser otro elemento importante, donde en este caso los estudiantes van a tener una actitud positiva a usar esta tecnología con respecto a los que no. Por lo tanto, enfocándonos en hacer aplicaciones estéticamente agradables, aumenta la posibilidad que fueran utilizadas tanto por la actitud como luego, en consecuencia, por la intención de uso de estas aplicaciones. Luego, con la calidad de la información pasa exactamente lo mismo, pero aún más extremo, donde las personas requieren, las que encuentran que la calidad de la información es mala o deficiente o no tan buena, necesitan que la utilidad percibirla demasiado grande para tener una actitud hacia el uso de la misma forma de las personas con la línea verde que encuentran que la aplicación es de calidad a nivel de la información que está mostrando y estos hallazgos fueron publicados en una WOS Q3. Luego de esto, con las retroalimentaciones que tuvimos con nuestros estudiantes, realizamos mejoras en la aplicación. Lo primero es que nuestros estudiantes nos indicaban que no podían diferenciar de una forma tan fácil la resistencia, batería, circuito, si bien nosotros habíamos enmascarado, digamos, la figura en los códigos QR, no fue muy explícita. Y tomando en consideración los que nos indicaban nuestros estudiantes, en los nuevos códigos QR fuimos completamente explícitos en identificar qué tipo de figuras son las que ellos están manejando. La segunda cosa, si se dan cuenta y al colocar la batería en el circuito, ahora aparecía un tipo de danger, de peligro, porque se supone si colocas solamente la batería en el circuito es muy peligroso hacer eso. Y ahora vamos a ver más adelante que uno, al incorporar los elementos, otra cosa que nosotros incorporamos ahora fue, por decirlo de una forma, la dirección hacia dónde va la intensidad de corriente. Los que han trabajado con circuitos eléctricos, con la ley de Ohm, etcétera, saben que uno tiene que colocar una direccionalidad hacia dónde va la intensidad de corriente para hacer los cálculos matemáticos y después si era positivo es porque era la misma dirección que tú hiciste el supuesto, si era negativo era porque iba por la dirección contraria. Especialmente estos tres elementos nosotros colocamos como elementos nuevos en una nueva aplicación y realizamos ahora un nuevo estudio, ahora con más estudiantes, con 64 estudiantes en total, para ver la usabilidad, el desempeño académico y las emociones.
La usabilidad anterior está dada por casi 77 puntos y con estas pequeñas mejoras nosotros llegamos a 82,5 puntos, ya catalogando la aplicación como excelente. Pasamos de buena a excelente. Con respecto al rendimiento académico, nuevamente pudimos demostrar que al comienzo en el pre-test no había diferencia significativa entre ambos grupos de estudiantes, pero en el post-test las personas que utilizaron realidad aumentada sí tuvieron un evidente mejor desempeño académico con respecto a las personas que no utilizaron. Y con respecto a las emociones, en esta oportunidad, si ustedes ven los elementos pintados en verde, especialmente abajo, antes no habían diferencias significativas, menos un punto que vamos a tocar después, y después de la aplicación sí hay una diferencia significativa en todas las emociones. Esto significa que los estudiantes que utilizaron la realidad aumentada, las emociones positivas fueron más positivas, o sea, mejoraron con respecto al laboratorio tradicional después del laboratorio y mientras que las emociones negativas disminuyeron significativamente comparado con las personas que utilizaron el laboratorio tradicional. Eso podría deberse por dos cosas. Uno, que la muestra anterior era más pequeña, podía haber tenido problemas con esa cantidad, mientras que ahora tener una muestra un poco más representativa nos pudo haber dado estos resultados, pero nosotros creemos que también pudo haber influenciado, ya lo vamos a ver en la próxima PPT, que a la aplicación, al tener más usabilidad, es una mejor usabilidad, es más evidente y afecta de mejor forma las emociones con las cuales tú realizaste el laboratorio. Con respecto al único elemento medio, digamos, poco común que se dio que en la IRA el grupo de control y el grupo experimental tenían una cierta diferencia. Eso nosotros lo teorizamos que pudo haber sucedido de que como esta era la segunda oportunidad con otro grupo curso distinto, no eran los mismos estudiantes, fue otro semestre este nuevo experimento. Pero a este nuevo grupo de personas, nosotros fuimos tal vez un poco más explícitos en decir de qué se trataba el experimento, más que nada en indicar cuál era la herramienta que iba a utilizar el grupo control y el grupo experimental. Y hubieron personas que me enviaron correo electrónico indicándome que querían ellos ser del grupo experimental y no el grupo control cuando los, ¿cómo se llama? Los colocamos en forma aleatoria. Y se le indicó a estos tres alumnos que lamentablemente no, en esta oportunidad no podían formar el grupo experimental porque ahí no teníamos problemas en la distribución de las personas. No obstante, por supuesto, a todos los estudiantes se les dio la oportunidad después de haber realizado el laboratorio, poder interactuar con la aplicación. Entonces, eso pudo haber sido que esos tres o más alumnos que tuvieron la misma intención enfrentaron al comienzo del laboratorio, antes que le enseñaran algo, con un poquito más de ira, el grupo de control con el laboratorio experimental, que el grupo experimental propiamente tal. Luego nosotros realizamos una correlación entre la usabilidad con el rendimiento académico y las emociones. La usabilidad no estaba relacionada con el rendimiento académico, pero sí nuevamente estaba relacionada ahora en forma explícita con las emociones, positivamente relacionada con las emociones positivas y inversamente proporcional con las emociones negativas. En estos momentos, los hallazgos de este paper está en una segunda revisión en una WOS Q2, que esperemos que pronto ya, que WOS Q1, perdón, que ojalá que pronto ya se pueda publicar. Luego de haber tenido nuestra experiencia en realidad aumentada, quisimos probar el mismo tipo de laboratorio en realidad virtual. En realidad virtual, con el esquema típico también de desarrollo de estos elementos, nosotros fabricamos un laboratorio virtual con respecto a circuitos eléctricos tanto en serie como en paralelo, donde los estudiantes podían manejar y nuevamente colocar los mismos elementos, baterías, resistencias,
para poder identificar dos cosas: cuáles eran los elementos, los caídas de voltaje o los amperajes en los cuales estaban teniendo cada uno de los elementos. El circuito eléctrico nuevamente cambiaba a colores más intensos o menos intensos, dependiendo de que si pasaba o no pasaba una más alta intensidad de corriente, mostrando los valores en cada uno de los casos, tanto en circuito en serie y en circuito en paralelo. Entonces realizamos laboratorios ahora a un solo grupo experimental. Este es un estudio que todavía no está terminado. Estos son datos muy preliminares, todavía faltan algunos datos y rehacer estos elementos, pero lo que nosotros estamos tratando de identificar acá es que si la usabilidad afecta a la utilidad percibida para el estudio y a la utilidad percibida para la industria, porque nosotros estamos tratando de determinar si es que las personas, al utilizar, en este caso ingeniero, al utilizar la realidad virtual, no solamente entiendan que es o puede ser bueno para estudiar, sino que como ellos se van a desempeñar en el corto plazo en la industria, y es muy probable que muchos de ellos ocupan esta tecnología de la industria 4.0 para trabajar y no solo para estudiar, para ver cómo nosotros podemos convencerlos o hacer que ellos tengan una mejor intención de uso con respecto a esta tecnología. Y en este primer, como le dije, modelo, podríamos indicar que las personas tienen la usabilidad estaría afectando de mejor forma la utilidad percibida para el estudio que la utilidad percibida para la industria. Esto también suena lógico. La usabilidad, y quiero que sea útil, usable ahora y ya. Y lo que estoy utilizando la tecnología ahora ya es para posiblemente estudiar. Por lo tanto, por eso afectaría a la utilidad percibida para el estudio y no así para la industria, que lo podrían estar visualizando más para un mediano o largo plazo. Mientras que los dos elementos afectan tanto la utilidad percibida para el estudio como para la industria en forma relativamente similar a la actitud hacia el uso, y esta afecta a la intención de uso. Mientras que también estamos prospectando ahora con otra metodología, ya no con operaciones estructurales, sino con el FUSICET, el FSQCA, donde esta herramienta te puede identificar ciertos grupos que se comportan de cierta forma según ciertos elementos para poder explicar una variable dependiente. En este caso, nosotros quisimos explicar nuevamente la intención de uso, pero explicando mediante las variables sexo, usabilidad, utilidad percibida del estudio, utilidad percibida de la industria y la actitud hacia el uso. Como leemos este gráfico, los círculos más grandes indicamos que son grupos que son más generalizables, mientras que los grupos más pequeños son grupos menos generalizables, pero más particulares, más pequeños, pero muy consistentes entre sí. La burbuja negra significa que hay, y la que es blanca con una X significa la ausencia de. Entonces, aquí tuvimos también, en forma todavía no final, tenemos que tres grupos identificamos preliminarmente. Un grupo que, sin importar el sexo, sino que personas que encuentran que tiene buena usabilidad, que es útil para el estudio y tienen actitud hacia el uso, van a querer utilizar esta herramienta. Es decir, son personas, creemos que, bueno, piensan el uso de la herramienta para ahora ya, para estudiar. El segundo grupo de estudiantes, que sin importar el sexo y sin importar la usabilidad, es decir, si es fácil de usar o difícil de usar, ellos, al percibir que es útil para el estudio, útil para la industria y tienen una actitud hacia el uso de esta tecnología, de igual forma van a querer utilizar la tecnología si es que tienen disponible. Y hay un tercer grupo muy pequeño, pero muy consistente entre sí, que primero está compuesto por hombres. No les interesa la usabilidad, que no haya usabilidad, tampoco que exista que les sirva para el estudio, tampoco que les sirva para la industria, pero sí tienen actitud hacia el uso de esta tecnología, están dispuestos a utilizar esta tecnología. Y esto también, la literatura indica, por ejemplo, si sale a un nuevo gadget, por ejemplo, los relojes de muñeca inteligentes. Puede ser que en estos momentos no todo el mundo le encuentre utilidad para algo,
pero hay un grupo de personas que se compran los relojes inteligentes, aunque no les sirvan para nada, solamente para tenerlo. Y si ustedes ven alrededor, generalmente van a ser hombres los que estén comprando tecnología, gadget tecnológico, sin necesariamente saber que le sirve para algo, solamente por tener el uso de esta tecnología. Esto también, primero tenemos que completar el estudio, como le dije, le faltan ciertos elementos y una vez completándolo, ojalá que ya el próximo mes podríamos enviarlo también a una revista. Y acá analizamos ciertos elementos de aceptación tecnológica. Ahora con otro estudio, un estudio aparte que terminamos la semana pasada ya del trabajo de campo y ya podemos sacar estudios preliminares con la cantidad de 120 estudiantes, teniendo laboratorios presenciales. Aquí teorizamos que hay dos elementos que podrían afectar a ciertas cosas, factores de la aceptación tecnológica, que es la usabilidad, y incorporamos aquí también el síndrome del simulador. Lo que sucede es que las primeras veces que nosotros ocupamos la aplicación en realidad virtual, en particular yo, también nuestro desarrollador y algunas personas, finalmente la experiencia uno queda medio mareado. Es decir, terminé yo con un par de semanas con una sensación incómoda de mareo, con una sensación de náusea, etcétera, que no se me quitó fácilmente de haber hecho una utilización bastante intensa de esta herramienta. E investigando en la literatura existe algo que se denomina síndrome del simulador, que efectivamente analiza estos elementos cuando uno está con tecnología inmersiva. Entonces, ante el proceso típico de aceptación tecnológica, que está la facilidad de uso, la utilidad percibida, la actitud hacia el uso y la intención de uso, quisimos ver cómo afectaba la usabilidad y el síndrome simulador en los tres primeros. Y ahí pudimos identificar que la usabilidad afecta positivamente, es decir, si es más usable la herramienta, hace que uno tenga directamente una actitud hacia el uso de esa tecnología, pero también indirectamente porque también al ser más usable encuentra que es más fácil de usar, lo que es también es bastante intuitivo sacar esas conclusiones. Y después, finalmente, también el síndrome del simulador afecta en forma negativa, es decir, inversamente proporcional a la utilidad percibida. Por lo tanto, una persona piensa que se siente un poco enfermo al utilizar la tecnología y piensa que puede ser poco útil esa tecnología si es que así se sintiera en el futuro. Mientras que los otros elementos también se concuerdan bastante con los otros estudios que realizamos anteriormente, donde la facilidad de uso afecta la actitud hacia el uso, pero a través de la utilidad percibida, pero no así tan directamente de la facilidad de uso hacia la actitud hacia el uso, entendiendo que también es una herramienta para educación y no un elemento como para pasar un rato, utilizarlo y después olvidarte del cual existe. Luego de esto, nosotros ya habiendo explorado cómo podemos implementar estas tecnologías para ver si después se utiliza en la industria, quisimos adentrarnos ya a elementos que podemos utilizar tanto en la industria, en el training profesional y en la capacitación de trabajadores, pero también aprendiendo con nuestro alumno, que nuestros alumnos entiendan ciertos conceptos. Para eso estamos trabajando con Cerna Geomil, con lo que se llama Smart Mining y Formación 4.0. En este caso, nosotros estamos creando una aplicación en realidad virtual donde tú puedas entrar a una mina subterránea y tú tienes que saber ciertas cosas para poder, entre comillas, sobrevivir a la mina subterránea. Porque, por ejemplo, en este caso, yo voy a entrar a la mina subterránea donde es bastante, no es tan grande el lugar, está totalmente oscuro. Ahí tomo una lámpara dentro que la puedo prender y puedo ver un poco más, pero ahí viene un scoop y si yo no soy capaz de comunicarme con el scoop me va a atropellar. Y eso significa bueno, hay consecuencias fatales primero, y segundo, que yo no me sé comunicar dentro de una mina subterránea para poder comunicarme de una forma correcta con otros elementos, por ejemplo, máquinas motorizadas dentro de una mina, para poder realizar, digamos, para poder sobrevivir o hacer bien mi trabajo acá.
Entonces ahí vamos a ingresar nuevamente a la mina con la lámpara y ahí hay ciertos elementos, como vieron, donde yo tengo que comunicarme con el operador de scoop para decirle cierto elemento. Cuando yo hago un movimiento horizontal, quiero indicarle que el scoop se tiene que detener. Esos son elementos que ya están interiorizados en todas las minas. Entonces, al hacer un elemento horizontal, cualquier elemento al ver una luz horizontal se va a detener. Luego, al hacer una luz a nivel de círculo, lo que yo me estoy comunicando con la persona dentro de la mina es que avance y ahí Scoop va a poder avanzar mientras yo encontré un refugio adecuado dentro al interior de la mina para poder, digamos, no sufrir algún tipo de lesiones. Y mientras que si yo hago una línea a nivel vertical, lo que yo le voy a decir al Scoop que se tiene que alejar. Entonces, con estos tres elementos clave, yo voy a poder comunicarme de cierta forma, de buena forma, con las herramientas, con los elementos que están dentro de la mina, estos equipos motorizados, para poder desempeñarme de mejor forma. Entonces, ya estos tipos de aplicaciones no solamente nos sirve para nuestros estudiantes, especialmente todos ingenieros en mina, ingenieros industriales, mecánicos, que pueden trabajar en minera y puedan conocer elementos de prevención de riesgo que tienen dentro de su currículo, sino que también esto va a ser utilizado por trabajadores de minas en procesos de capacitación realizados también por Serna Geomil. Entonces ahí ya tenemos un elemento mayor donde aplicamos ese proceso. Si se dan cuenta, en esta aplicación que está dentro de lo que se denominan los serious games, juegos serios, nosotros gamificamos, es decir, colocamos como un pequeño juego una acción que nuestros estudiantes o trabajadores tienen que aprender para poder hacer algo. Y ahí lo vamos a ver más adelante que acá pueden suceder varias cosas. Primero, que tú no logres tu objetivo porque te atropella el scoop, porque tú no sabes cómo relacionarte con el scoop. Segundo, puedes ser eficiente haciendo lo que tienes que hacer, es decir, operando la lámpara para lograr de mejor o de menor forma lo que estás haciendo, con menos recursos, etcétera. Y lo tercero es el tiempo, si lo hiciste en más o en menos tiempo. Ya esos elementos nosotros los vamos a poder analizar más adelante. Bueno, el Smart Mining, esta aplicación los vamos a colocar para poder hacer estudios muy parecidos a la realidad virtual de circuito eléctrico. Ya al comienzo del próximo año vamos a levantar también alrededor de 150 personas, capacitación a nivel de estudiantes de ingeniería para poder ver si estos elementos o algún otro pudiera afectar procesos dentro de la intención de uso. Hicimos con una aplicación que no era exactamente la que le mostré, sino que una aplicación beta que se realizó y con 60 estudiantes pudimos visualizar que habían ciertas correlaciones, ya lo medio esperable, pero científicamente ya lo podemos correlacionar, que mientras las personas entendían que quizá que mientras más fuerte era el síndrome del simulador, peor puntaje tenía el símbolo del simulador, es decir, más se enfermaban, bajaba tanto la usabilidad de la herramienta como la actitud hacia el uso de la herramienta, como la intención de uso de la herramienta. Entonces ahí pudimos ver que el síndrome del simulador sí afectaría ciertos elementos. Y esto estaría en concordancia con lo que vimos en la aplicación de realidad virtual de circuito eléctrico, que ahí ya que con ecuaciones estructurales, con una muestra más grande, pudimos también indicar que eso existía. Nuestro próximo paso, que vamos a trabajar también durante el próximo año, es tomar lo que se llama process mining, minería de procesos. Ojo, esto es solamente un alcance nombre. Estamos haciendo process mining en minería propiamente tal, pero process mining son para sistemas productivos, sistemas manufactureros, etcétera. Process mining viene parafraseando otro elemento conocido en la industria que es el data mining. Cuando uno hace inteligencia de negocio, uno trabaja su base de datos en ERP, luego hace vistas de datos con Data Warehouse y luego incorpora elementos estadísticos para sacar la pepita de oro que te ayude a tomar buenas decisiones.
Entonces, ese concepto que tú vas a buscar tu pepita de oro en un mar de datos dentro de lo que tu organización, tu empresa hace que se llame minería de datos en ese proceso. Process mining es exactamente lo mismo, pero no enfocado a toda la organización como generalmente se hace el data mining, sino que para un proceso puntual, en este caso, el proceso que vamos a hablar más adelante. Y el process mining puede trabajar muy de la mano hoy por hoy con lo que es la inteligencia artificial. Este es uno de las metodologías, esquemas que se trabaja en Process Mining. Process Mining nosotros estamos recién en la etapa uno y vamos a comenzar la etapa 2. Estamos planificando el proceso donde tenemos qué aplicación vamos a utilizar, cuáles son los elementos que vamos a considerar. En el ejemplo pasado era si sobreviviste o no, en cuánto tiempo lograste la meta, más o menos tiempo, y cuánto intento hiciste, lo adecuado o no lo adecuado, en darles la instrucción al camión para que se comportara de la forma que tú querías para poder llegar a la meta. Entonces tú planificas qué cosas quieres analizar de un cierto proceso para después extraer la información. Esta información se extrae a nivel de log, que se llama, es decir, cada cosa que pasa en un sistema informático, tú sacas esos datos para después, en el punto 3 procesarlo, y el punto 3 4 y 5 es un proceso iterativo que es donde tú aplicas diferentes herramientas estadísticas, pueden ser muchas, las que he hablado, las que puedo hablar y muchas otras más, para poder generar conocimiento. Y la idea nuestra es que vamos a incorporar inteligencia artificial en este proceso para poder sacar ciertas cosas, conocimiento del proceso para después mejorar y soportar de mejor forma el proceso que estamos realizando. Entonces, si bien también vamos a analizar Process Mining con la aplicación que les mostré recién, con Senda Geometría estamos trabajando un proceso más complejo, un proceso que es como te enfrentas al frente de una mina para poder colocar los distintos tipos de elementos que son explosivos, dinamitas, ánforas, etcétera. Y eso tiene una forma de hacerlo con una secuencia dada, con un orden dado de varias más actividades que lo que vimos recién, que era bastante más simple. Son actividades un poco más complejas. Entonces, nosotros vamos sobre una frente de esta mina con una aplicación de realidad virtual. Las personas van a tener que hacer los pasos que deberían hacer para poder finalmente apretar el botón y que esto, bajo una normativa segura, pueda hacer la explosión correcta del frente de la mina para después proceder a sacar los minerales. Entonces, esta aplicación que le estoy hablando, en estos momentos la estamos construyendo. ¿Y por qué el process mining junto con la inteligencia artificial? Porque acá todo proceso, cuando tú lo coloques en el papel, siempre son bastante simples. Son bastante lineales, la etapa uno, luego la etapa 2 3, pero cuando es la realidad, los procesos son bien caóticos. Porque tú te olvidaste qué iba primero, qué iba después. A veces alteras el orden de los factores, pero eso no altera tanto el producto, más que en eficiencia, pero tal vez alterar los factores hace que tu producto sea un desastre, es decir, pueda en este caso ocasionar accidentes, etcétera. Por lo tanto, lo que hace este proceso, Process Mining, junto con la inteligencia artificial, esperamos poder identificar todos estos factores que están pasando, como debería pasar y como de verdad está pasando, y las consecuencias que están pasando de haberlo hecho como correspondía para generar conocimiento. Y ahí está dado, porque ahí está relacionado la inteligencia artificial con el process mining, el data mining también que yo le hablaba recién, con lo que se llama analítica avanzada. La analítica avanzada está muy relacionada con los negocios porque ahí tú ves que lo primero que tú haces un análisis para ver cómo te fue un negocio, para hacer lo que se llama inteligencia de negocios. Hoy por hoy está muy de moda lo que es el Power BI. El Power BI, son dashboards de indicadores muy bonitas que te muestran cómo te ha ido en tu negocio o en tus procesos que estás gestionando. Pero eso forma parte del primer escalón de la analítica avanzada, que es una analítica descriptiva. Tú comentaste cómo te fue nomás, es decir, que así fueron las cosas hacia atrás.
Mientras que la inteligencia de negocio tiene otros escalones. Después viene la analítica diagnóstica, donde uno puede diagnosticar. Hay muchas herramientas nuevamente para poder diagnosticar. Diagnosticar es más que nada determinar causalidad. A, causa B. Y si se dan cuenta, los modelos que nosotros hemos, como se llama, trabajado anteriormente con ecuaciones estructurales, muchos de ellos pueden explicar causalidad con la flecha entre constructos, y ahí podríamos nosotros identificar por qué pasó algo. Pero no solamente esa herramienta, como les dije, hay miles de herramientas que podría ayudar para ese proceso. El tercer escalón está dado por la analítica predictiva, es decir, somos capaces de predecir qué es lo que va a pasar. Bueno, el Smart PLS tiene elementos de factores predictivos, pero no es la mejor herramienta, y ahí ya nos vamos a entrar con herramientas de inteligencia artificial para poder identificar análisis predictivo para poder decir qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero lo que estamos trabajando, y ojalá que en unos 3 años más, 2, 3 años más, pudiéramos tener ya avance más, digamos, más significativo, es que llegar a lo que se llama a la analítica prescriptiva. ¿Qué cosa es la analítica prescriptiva? Que el mismo sistema te indique qué hacer para lograr los mejores resultados. Entonces, nosotros dentro del proceso de Process Mining para capacitación de trabajadores, nosotros vamos a tratar de determinar qué elementos pueden estar con respecto a una persona, a un trabajador, potencial trabajador, puede ser sexo, puede ser edad, puede ser tipo de estudio que tiene, área en la cual se desempeña, su relación con tecnología. Podemos sacar ciertos elementos de él, pues también puede ser un pretest con respecto a aquello, y nosotros queremos que en un futuro cercano el mismo sistema pueda diseñar una forma de capacitación personalizada para esa persona dependiendo de los elementos de entrada que tenga ese proceso. Entonces ahí estaríamos logrando un análisis prescriptivo porque nosotros podríamos saber cómo le va a ir o no va a ir una persona, qué errores puede tener o no errores de capacitación de ciertas personas, y podemos ir prescribiendo, diseñando sistemas de capacitación propios de esta persona acá. Entonces, estos son los elementos que nosotros estamos trabajando ahora en los próximos 3 años, porque si nosotros somos capaces de utilizar y encontrar las herramientas adecuadas en inteligencia artificial, como aparecen ahí, son muchos, podemos lograr optimización o predicción de los distintos procesos, podemos detectar anomalías, cuáles son los elementos que más uno se equivoca, y por qué, vamos a decir, los rendimientos, si vamos a tener un mal o buen rendimiento, podemos con eso optimizar procesos, e incluso podemos ver cuáles son los procesos más complejos que nosotros podemos tener en algo dado para, por ejemplo, darle más foco en la capacitación en esos procesos complejos. Esto era lo que les tenía para demostrar en lo que vamos en estos momentos, lo que hemos realizado en estos últimos años y cuáles son nuestros retos futuros con respecto a la realidad extendida, minería de proceso, en esos procesos. Así que, Mauricio, no sé. Alejandro, tremendo trabajo, felicitaciones. A mí me impresiona y me agrada, digamos, ver cómo vamos reaccionando y vamos incorporando toda esta avalancha de innovaciones tecnológicas y de nuevos desafíos, nuevas perspectivas, porque es tan rápido el cambio y tan rápido que va a transformar los procesos, tanto en el contexto laboral, digamos, para todas las profesiones, como también en el contexto de formación. E inevitablemente nos va a obligar a nosotros a transformarlo porque tenemos que enseñarle a los estudiantes estas nuevas herramientas y porque también deberíamos aprovechar estas herramientas para formar mejor a los estudiantes. Entonces, creo que más allá, lo pensaba a nosotros como académicos, ¿no? Más allá de que veamos la utilidad, más allá de que nos guste o no, más allá de que nos cause una actitud, digamos, favorable, incluso más allá de que nos cause ciertas emociones agradables o desagradables, nosotros estamos como obligados a hacerlo. No tenemos muchas opciones de no hacerlo, digamos. ¿Mm? Entonces, me parece tremendo tu aporte en ese sentido, me parece un muy buen desafío y también un poquito ir como abriendo camino, ¿no? Entre las cosas que se deberían ir abordando.
Por eso que me parecía súper relevante poder invitarte y que aunque lo tuyo en términos, temas específicos de investigación puede que no se relacione tanto con humanidades, Mm, sí nos está mostrando un camino para poder avanzar, para poder seguirlo, digamos, desarrollando nuestros propios recursos tecnológicos. Alejandro, en algún momento conversamos, antes de que partiera tu presentación, que obviamente que esto no es fácil de abordar y uno de los aspectos difíciles para desarrollar realidad aumentada o para desarrollar realidad virtual es la posibilidad de contar con recursos humanos calificados en programación y hacer esas cosas, ¿no? Esto es como una barrera para poder desarrollar con más facilidad este tipo de aplicaciones, ¿no? mm. Cuéntame un poco cómo ves tú que se podría avanzar en resolver esto, si la inteligencia artificial podría tener algún tipo de, digamos, de rol al facilitar este desarrollo de tecnología. Sí, mira, primero, muy de acuerdo contigo con respecto que existe tecnología, va a seguir existiendo tecnología cada vez más avanzada y uno en el aula o en la parte profesional no puede desentenderte, no por no verlo no va a suceder. Lo mismo que pasa con el ChatGPT, es decir, no podemos llegarle a nuestros estudiantes, indicarle que no lo utilicen para hacer sus trabajos, sino que cómo tú integras estas nuevas herramientas para que hagan mejor el trabajo. Es decir, si es que algo te lo puede hacer ChatGPT, entonces ¿para qué le estás enseñando tú a hacer algo que la máquina te lo va a hacer? Sino que cómo la sinergia entre tus habilidades, que son distintas a las de una máquina y la máquina que son distintas, especialmente en lo que es capacidad de cálculo, con la tuya, puedes potenciar los logros que estás realizando. Esto a nivel de, digamos, tecnología. Segundo, efectivamente, el capital humano no siempre está formado o no, o una de las restricciones, especialmente en sociedades como la nuestra, a veces no está todo el capital humano formado para poder seguir trabajando colaborativamente y desarrollando este tipo de tecnología. Eh, Cuento, digamos, con una persona que es el desarrollador de estos elementos que hemos trabajado colaborativamente en los últimos 6 años para poder trabajar estas aplicaciones que les mostré en esta oportunidad y un par más dentro de ese proceso, pero entendiendo que puede ser y es de hecho una debilidad y una amenaza en el desarrollo de estos procesos. Nosotros como Facultad de Ingeniería hace algunos años, 3, 4 años, incorporamos, trajimos de la Facultad de Ciencia a la Facultad de Ingeniería lo que es la carrera de Ingeniería Civil Informática. Y es más, la carrera de Ingeniería Civil Informática se alojó aquí en el Departamento de Ingeniería Industrial en estos momentos, por lo menos. Eso significa que existe una relación mucho más intensa entre personas que puedan programar ciertos elementos con respecto a personas que puedan utilizar ciertas tecnologías. Y al tener una conversación mucho más intensa y directa, podemos ya relacionarnos, por ejemplo, hablando lo mismo que me estás diciendo, hay otros académicos que tienen la intención de seguir trabajando, que también trabajar de estas tecnologías, y ahí uno lo apoya con lo que puede, también buscando mano de obra, digamos, gente experta en este proceso. Pero ahí yo creo que vamos a empezar a trabajar a nivel académico, de pregrado y también de posgrado, con los colegas de computación, para formar una masa crítica de personas también para que puedan seguir trabajando esta tecnología. Esto por la parte de disponer de tecnología. Y lo segundo que también más o menos tú indicabas, que es bueno poder dar a conocer al mundo qué es lo que se hace, qué es lo que se puede hacer, etcétera. Como los mismos modelos que yo te mostraba, lo que son las normas subjetivas o la divulgación de la utilidad de estas herramientas, puede ser que otras personas puedan utilizarlas, pero también enfocándome a la otra área que yo trabajo, que son procesos creativos e innovación, no solamente en educación, sino que innovación en forma general. A veces a ti se te puede ocurrir una buena idea, no que alguien te indique una buena idea sobre un elemento en particular, sino que buscando otras ideas que se aplican en otro campo de acción, a ti se te abre la mente y puedes colocar o aceptar esa idea que se hace en otro campo de acción a tus propias realidades.
y eso forma parte de los procesos de creatividad y de innovación en cualquier ámbito. Entonces, aunque podrían no estar directamente relacionados con las humanidades, como tú indicabas, también yo creo que todos salimos ganando en esta interacción que realizamos. Eh, José Enrique, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Mis disculpas porque me conecté como 5 minutos atrasado, tuve que irme a la casa porque no tenía conexión en la oficina. Eh, Me interesa mucho uno de los aspectos que tocas relacionado con este uso intensivo y el mareo, la sensación de desánimo en la utilización del sistema, porque estamos elaborando una iniciativa en el marco de lo que es metaverso. Mm, En metaverso uno trabaja con imágenes muy reales y desde ese punto de vista esta percepción que hay del malestar para nosotros es súper interesante porque lo que buscamos con ese proyecto es llevar la realidad de los algueros a un contexto educacional de básica ya. en lugares donde los niños no tienen acceso al conocimiento de ese ecosistema. Y en segundo lugar, en otro proyecto estamos trabajando con inteligencia artificial relacionada con agricultura de precisión. Y en ese sentido, aunque no es tan directa la visualización del ser humano, sino que es más bien instrumental, el efecto este que tú estás mencionando, no sé si es traspasable también a que el sistema de instrumentación entre en algún tipo de conflicto. Tal vez son preguntas que quedan como hipótesis, pero a lo mejor has elaborado o has abordado algo al respecto. Muchas gracias. Ok, gracias, José Enrique. Con respecto a la última parte, habría que conocer cuál sería la dinámica de los procesos del sistema para poder ver si este síndrome del simulador podría afectar un poco el desempeño con respecto a ese proceso. Pero como tú dices, son hipótesis válidas que podríamos ir verificando más adelante. Es, por ejemplo, si existe correlación entre el síndrome del simulador con el desempeño académico, con el conocimiento o con ciertos factores, por ejemplo, de productividad o de eficiencia en hacer tareas en más menos tiempo. Entonces, es muy interesante lo que indica y sigue estando este campo de acción fértil, digamos, para poder generar más preguntas y más respuestas en algún momento dado. Con respecto al síndrome del simulador propiamente tal, consta de alrededor de unas 10 preguntas. Son unas 5 que están relacionadas con la parte ocular de los ojos, digamos, que de malestar los ojos, y hay otras 5 que está con una disorientación general como persona. Lo que tiene, hay dos aspectos, uno en forma general y uno en forma en particular. Si tratamos la parte en particular, los elementos de este síndrome del simulador, cada presentación en sí, que sea, cada programa en sí podría tener características distintas para que uno pueda estar más afectado o menos afectado por el síndrome del simulador. Un ejemplo, cómo tú te desplazas dentro de la virtualidad. Si tú te desplazas de una forma un poco más rápida, entre comillas, menos natural o más natural, podría ser que el síndrome simulador sea más o menos. Ese es un aspecto en forma particular de cada módulo o programa en VR. Y en forma general, porque también, bueno, en unas 3 semanas más me voy por un par de semanas a España porque voy a trabajar con personas de la Rey Juan Carlos, de la Complutense Madrid, de una empresa desarrolladora que hace software en 3 dimensiones. Esta gerente de esta empresa desarrolladora me indicaba que ellos han probado en medicina bajar mucho el síndrome del simulador al ocupar con mayor intensidad lo que es la tecnología realidad mixta, ¿ya? El mixed reality. ¿Qué es lo que hace el mixed reality? Tú te colocas también los lentes de realidad virtual, pero no estás en un elemento 100% virtual, sino que estás viendo los elementos que tú ves en tu oficina, por ejemplo, pero mezclas elementos virtuales dentro de tu proceso real.
ahí cognitivamente el cerebro, ¿qué es lo que hace? Como tú sabes que existe un entorno definido y el movimiento que tú haces dentro de tu entorno percibido se condice lo que tú estás viendo con la realidad del día a día tuyo, y aunque existan elementos virtuales, ahí bajan pero muchísimo lo que son los síndromes del simulador. No obstante, no todos los procesos pueden estar enfocados, en este caso, con un mixed reality, porque yo también voy a trabajar con un mixed reality. ¿Qué significa? Cuando les mostré que estaba el frente de la mina, nosotros vamos a ver si las personas hacen bien la función y aprenden bien la función, uno, en forma general, digamos, a un nivel de detalle más macro, o después en forma particular. ¿Por qué? En forma general, nosotros al ver la mina vamos a ver si las personas colocaron los elementos en la disposición que correspondía, si cortaban, no sé, una mecha de la dinamita, por decirte algo, y lo colocaron en forma general. Pero al ser general hay y ahí nosotros necesitamos que sea 100% inmersiva, a menos que tengamos un galpón de muchos metros cuadrados, cosa que no tenemos, es más caro, y llevar a personas, grupos para a esos tipos de galpones también nos sale más caro, más la experiencia nos tomaría mucho más tiempo. Ahí nosotros creemos que vamos a seguir trabajando en realidad virtual. No obstante, vamos a trabajar que tú vas a tener que trabajar, por ejemplo, cortar, por decirte, mecha de una dinamita. Tienes una dinamita, tienes una mecha, un elemento, y vas a tener una especie de tijera para cortar un elemento. Y la tijera es distinto ahí si la cortas a 90 grados o a 45 grados. Entonces nosotros hay varios pasos intermedios que se van a utilizar en ese proceso, y nosotros vamos en un mixed reality, vamos a tener un escritorio virtual con elementos virtuales, pero viendo la realidad normal, y los pasos, los estudiantes o los trabajadores van a interactuar haciendo ¿cómo se llama? El manejo manual dentro de estos procesos. Y ahí también vamos a tener otro beneficio, beneficio. La realidad virtual que te mostré y la realidad virtual que estamos trabajando con el frente a nivel general, nosotros para desplazarnos y hacer otro elemento ocupamos los joysticks de los lentes de realidad aumentada para moverte. Pero el otro, como no te vas a mover y vas a manipular dinamita, tijera, alicate, todos estos elementos que tienen que ser, vamos a ocupar las manos de una persona, porque estos lentes también te permiten, y te identifican las manos y van a ver si las manos toman cosas circulares, etcétera, y vamos a ver si las personas tomando las manos los van a poder manipular de tal forma. Entonces, con esa aplicación que vamos a trabajar, también vamos a hacer análisis con respecto al síndrome simulador, y seguramente van a estar más enfocados, que van a tener menos síndrome del simulador. Teorizamos que eso debería ser así, si se repiten lo que nos dijeron los españoles con respecto a elementos en medicina. Y lo segundo, que habiendo igual menos, a ver si se relacionan con otros factores también, con otros factores que inciden en la aceptación tecnológica. Está abierta la palabra para que me quieran preguntar, opinar, comentar. Muchas gracias, Alejandro. Aprovechando que vas a España, no sé, probablemente tú ya has visto los simuladores para telemanejo de los camiones en minería, Sí, que lo he visto no presencialmente, pero sí, lo hemos visto. porque se está produciendo ese síndrome Mm, perfecto. y es bien complejo desviarse un metro manejando un camión de varios millones de dólares. Mm, Eh, de hecho, la persona frente a pantalla para la manipulación no puede estar un tiempo muy prolongado haciendo el proceso. Llevando esto que tú nos planteas un poco más allá, eh, una de las ideas que estamos manejando es cómo monitorear dentro de la mina, y me dice si es viable o no es viable con la lógica que están trabajando. Estamos nosotros trabajando con programación en Yogo. Eh, ¿Es factible tener la posibilidad con tu sistema de simulación del monitoreo real dentro de la mina? Lo que estamos buscando nosotros es la identificación de fracturas, fisuras y riesgos de desplome, ¿ya? ok. Y hasta este momento el gran problema que tenemos es la intercomunicación GPS de los sensores dentro de la mina. Mm,
Entonces, si esto permite traspasar la visualización del sensor a un sistema de simulación, sería súper interesante porque permitiría hacer inteligencia artificial de una manera distinta. Sí, no lo hemos pensado ocuparlo para lo que tú indicas, pero podrían hacerse, digamos, no habría mayor problema en hacer gemelos digitales, que también están, digamos, de moda hoy por hoy. Tenemos una mina con ciertas características, levantamos digitalmente una mina en realidad virtual con ciertas características y podríamos sacar sensores, pero habría que resolver el problema tanto de colocar qué sensores, dónde y el sistema de comunicación de los sensores hacia el sistema informático. Esto no es mi especialidad, no me meto en ese proceso, pero una vez, si hay personas adecuadas que puedan hacer eso, determinar qué sensores, dónde, cómo manejan la información, etcétera, eso eventualmente sí podría incorporarse en un sistema de realidad virtual para poder identificar cómo se realiza. Algo que sí no es prospectado es poder hacerlo en tiempo real. Seguramente se puede hacer, pero hasta el momento no es el ámbito de acción que estamos realizando. Es decir, si suena, digamos, un sensor que existe una fractura y según el sensor puede ser de 10 centímetros hasta medio metro, eso que se refleje directamente en el gemelo digital yo creo que se debería poder hacer, pero habría que ver la tecnología. No debería ser exactamente la misma con la que estoy trabajando en estos momentos, porque lo que estoy trabajando ahora se necesita lo que se llama la compilación de la experiencia, es decir, nosotros hacemos los gemelos, compilamos, lo empaquetamos en el computador o en el lente, y ahí la persona con este proceso cerrado lo podría realizar. No lo hacemos, no lo tenemos pensado en el corto plazo, pero creo que podría ser, salvo esos dos elementos que acabas de decir. Y segundo, con respecto a lo primero que estás indicando de los camiones, sí, yo había visualizado en una primera instancia, hace ya un par de años, lo que es la realidad virtual no inmersiva, que es también lo que hace algunos años estaban los pilotos, las simulaciones de los pilotos de avión. Los simulaciones de pilotos de avión tenían unos sillones donde tenías tres grandes televisores simulando las ventanas de los aviones y tú con los tres televisores tú estás inmerso, pero no 100% inmerso, pero era una especie también de realidad virtual, también se le llama eso realidad virtual no inmersiva, que interactuabas con un sistema y los tres televisores lo colocaban ahí. Pero eso es distinto a tener los lentes, porque como decíamos, al tener los lentes te priva totalmente de los puntos de referencia y eso podría afectar, y como tú indicas, sí, existen elementos y ahí hay que ver, por ejemplo, las tasas de refresco de la imagen, tiempos de latencia. Hay otro elemento, aparte de los puntos de vista, que podrían estar afectando el síndrome de simulador para poder ver cómo desarrollar en forma macro mejor experiencia para todos o en forma micro esa experiencia que haces de tal forma para que la persona tenga menor síndrome. Eh, Antes de dar la palabra, quería aprovecharme de meter la cuchara nomás. Eh, a mí es un tema que no conozco, en todo caso, del síndrome, pero claro, creo que es vital encontrar el factor o los factores que son los que lo producen, digamos, como una línea de investigación clave. Y dentro de eso, las diferencias individuales, porque a lo mejor hay personas que no les pasa, hay otras personas que sí les pasa, y poder identificar qué tienen esas personas que efectivamente le ocurre. Y como tú dices, el tiempo de latencia puede ser un factor, la pérdida de punto de referencia puede ser un factor clave, y que a lo mejor se puede resolver también técnicamente en el diseño mismo del aparato, ¿no? De realidad virtual. Es muy interesante, pero no, quería meter la cuchara, no. Eh, profesor Moreno, Está muteado, profesor Moreno. to- todavía está, todavía está muteado Todavía está para que muteado. ahí. Les decía que me van a tener que perdonar la ignorancia absoluta que tengo en estos temas, pero la verdad es que me he impresionado
en extremo, digamos, las posibilidades que pueda tener de aplicación, de trabajo, de innovación de toda esta tecnología que ustedes están comentando. Entonces yo me preguntaba, ¿será también aplicable esta tecnología en simular, por ejemplo, ciertos procesos fisiológicos que tengan que ver ya sea con la parte de la herencia de las cosas, de la productividad, de mejoramiento de la productividad, de mejoramientos de las infecciones, de las enfermedades de las plantas y ese tipo de cosas? Eh, sí, mira, sí, seguramente pueden haber elementos. Aquí hay otro profesor, Francisco López, que es del área de biología, que por ejemplo él indica con sus células y otros elementos, procesos, no sé si ha llegado a la mitocondria o Ya, separación celulares. Su foco de investigación es demostrar a estudiantes cómo funcionan estos elementos. Entonces, estos elementos también es como ver una película en tres dimensiones en las cuales tú te puedes mover con respecto a los elementos para poder ir visualizando qué es lo que pasa y no pasa. Entonces, sí, hay diferentes elementos que pueden ser aplicable. abordados. Por mi especialidad, formación profesional, yo me enfoco más bien a los procesos como industrial, pero sí, y muchos de estos elementos nacen también en procesos para la medicina. Es decir, se Exacto, puede ver en realidad virtual, hacer operaciones o tratar de ver cómo si la secuencia de actividades o la forma que estás realizando una operación la llevaste a cabo en forma exitosa o no. Entonces, sí tienen una amplia aplicación en ese sentido. fantástico, muchas gracias. No sé. Me voy a tener que informar de estas cosas, evidentemente. Sí, abierta la palabra. Entonces, estaríamos ya llegando al fin de esta actividad. Lo primero, quiero agradecer a Alejandro por su tremendo, digamos, su tremendo y generoso presentación, ¿verdad? Con todo un trabajo que me parece, como decía recién, muy innovador y muy necesario, ¿ya? Expresar mi deseo de que eh, más personas podamos irnos subiendo a este carro e ir aportando también con los granitos de arena, porque es vital, creo yo, también marca un poco lo que va a ser el cambio de lo que en el futuro va a ser la universidad. Yo creo que ahí tenemos un elemento tremendamente disruptivo, ¿cierto? Respecto a lo que hemos entendido y hemos estado haciendo hasta ahora en la universidad desde el punto de vista de la investigación y de la formación. Eh, También quiero agradecer a los asistentes que nos han distinguido hoy día, un tremendo colegas que han venido a escucharnos, así que estoy muy agradecido también por la participación. Esto básicamente está hecho para que después las personas los puedan ver online, pero contar con la presentación de ustedes para mí ha sido una muy grata sorpresa y me ha alegrado mucho de verles también, que hacía tiempo que no los veía. Eh, y sin más, dejando los invitados para la próxima semana que está Francisco López, como decía Alejandro recién, también como aplicaciones de realidad aumentada a la enseñanza de procesos biológicos. Eh, Me despido, ¿ya? Muchas gracias por estar acá, muy agradecido de verlo y los dejo invitados también, si tienen un tiempito, para el próximo viernes a la misma hora para la presentación de Francisco López. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a Gracias, todos, que estén gracias. bien. Adiós.